Chicos, muy buenos días. Qué interesante tema se ha transmitido durante esta semana. Miren, por TV Perú se trató sobre la comunicación de animales. Los animales también se comunican. Hoy por radio se está tratando sobre las plantas. ¿Cómo es que se alimentan las plantas? ¿Y cómo esas plantas nos pueden garantizar la vida? Qué bonito, ¿verdad? Chicos, ¿qué tal? Qué interesante, chicos, saber cómo se alimentan las plantas y cómo afectan algunos factores en su crecimiento. Así como el ser humano tiene unos conductos llamados vasos sanguíneos que van a discurrir, van a llevar la sangre con nutrientes y oxígeno hacia todas las células para que puedan alimentarse. Las plantas también cuentan con unos vasoconductores que en este caso va a transportar la materia prima para que a partir de ahí pueda fabricar los nutrientes. En este caso la planta fabrica su propio alimento haciendo uso de elementos que se encuentran en la naturaleza, en su medio que lo rodea, en su entorno. Muy buen punto. Las plantas poseen conductos. Segundo punto. Utilizan elementos del entorno para producir sus propios alimentos. Chicos, hay algo que es muy importante que ustedes conozcan o recuerden, que uno de los elementos del entorno que la planta lo utiliza para poder fabricar el alimento es el dióxido de carbono. Es decir, la planta toma dióxido de carbono para, en este caso, fabricar el alimento. El dióxido de carbono es un gas muy importante para la planta, pero un gas que se considera para el ser humano una toxina y que debe ser eliminado cuando nosotros exhalamos. Chicos, estos vasos o conductos que estábamos hablando es el xilema y el floema. Son dos tipos de conductos. El xilema, que está formado por células muertas, recoge el agua y las sales minerales del suelo para transportarlo hasta la hoja. Y en la hoja, a través de los poros llamados estomas, absorbe el dióxido de carbono y los rayos luminosos. Con eso va a poder fabricar su alimento. En este caso, para poder fabricarlo, necesita de un organelo bien pequeñito de la célula que se llama cloroplastos. Los cloroplastos, gracias a la clorofila, va a permitir que la planta fabrique sus alimentos a partir de los insumos que consiguió de su entorno. Una vez que la planta fabricó el alimento, entonces ahora sí va a ser conducido, lo va a transportar desde las hojas por el floema, unos vasitos llamados floemas, donde va a transportarse por ahí la savia elaborada, es decir, lo que ya se fabricó, el alimento, para que pueda nutrir a todas las células de la planta. Entonces, los dos conductos son... A ver qué le dicen a su profesora. Los vasos o conductos son... Buen día. A ver, ¿cuáles son esos conductos? ¿Cuáles son los elementos del entorno que utiliza? ¿Cuál es el gas que emplea la planta para la fabricación del alimento? Tercer punto. Todo se realiza en la hoja de la planta y el gas que utiliza es el dióxido de carbono. Cuarto punto. Se necesita de los cloroplastos para fabricar el alimento. ¿Qué hay en los cloroplastos? La clorofila, un pigmento que le ayuda a las células a fabricar su alimento. Chicos, todo este proceso de que la planta aprovecha los elementos del medio de su entorno, ya sea a través de las raíces como el agua, las sales minerales, o de las hojas a través de la luz solar y el dióxido de carbono, para poder procesarlo y fabricar así el alimento, todo ese proceso es denominado fotosíntesis. Foto, que significa luz,
Síntesis significa aprovechamiento o captación. En este caso, capta la luz solar para poder fabricar el alimento. Sin eso no podría ser posible el proceso de fotosíntesis. Quinto punto. El proceso se llama fotosíntesis. Sexto punto. Sin la luz solar no sería posible la fotosíntesis. Séptimo punto. Producto de la fotosíntesis se genera también como subproducto el oxígeno. Entonces, chicos, para recordar. Durante mi proceso de fotosíntesis tomo dióxido de carbono de mi entorno y produzco oxígeno, para ti, amigo estudiante, para que purifiques tus pulmones. Chicos, para entender algo muy importante, escuchen a su profesora. Ahorita vengo ya. No voy Chicos, a demorar. las plantas también respiran como nosotros. Utilizan el oxígeno y desprenden dióxido de carbono, igual que nosotros, pero en el proceso de la fotosíntesis es al revés. Aprovechan el dióxido de carbono de su entorno, del medio que lo rodea, y con eso fabrica el alimento y libera oxígeno a la atmósfera. Ahora ya sé que gracias a la Entonces fotosíntesis quisiera que también me analicen lo oxigeno. siguiente. ¿Qué relación hay entre la cantidad de oxígeno y CO2 que consumen las plantas durante la respiración y fotosíntesis? Y la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que desprenden en el equilibrio de la atmósfera y de los seres vivos. Otra cosa que también es importante que ustedes conozcan es que durante la fotosíntesis se van a dar dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa va a servir para la fase oscura, ya que ahí va a aprovechar la energía del sol para transformarla en energía química y va a liberar al ambiente el oxígeno. Y en la fase oscura, la planta aprovecha esa energía química y con ayuda del dióxido de carbono fabrica, en este caso, los alimentos. Alimentos que van a ser para que la planta se nutra, y no solamente en eso, sino que también lo va a almacenar en los frutos, en sus rizomas y bulbos. Ven qué interesante soy. Soy el sostén de la tierra. Así que cuídame. ¿Qué dicen, chicos? ¿Existirá alguna relación entre la fotosíntesis y la agricultura? Ahora ya sé que gracias a la fotosíntesis también me oxigeno. Muy buenos días a toda la comunidad educativa del aula. Llegó la hora de ver cuánto hemos aprendido. El día de hoy, viernes 5 de junio, hemos aprendido cómo se alimentan las plantas y cómo impactan el sostenimiento de nuestra vida. Para cumplir el reto de hoy, es momento de dar respuesta a cómo se sostiene la vida en el planeta. Cómo el conocimiento de cómo se alimentan las plantas ayudaría a mejorar su cultivo en el hogar. Y no te olvides establecer conclusiones.